Doctor Rangel, creo que con alguna justicia podemos hablar de un diseño de Betancur para la democracia venezolana. Un diseño integrado a base de partidos políticos multiclasistas, de un sistema político con una pluralidad de partidos y un sistema político receptivo a la voluntad de las mayorías. ¿Usted considera que ese diseño de Betancur en los momentos actuales se extingue o, como quizás él mismo lo preguntaría, se ha vuelto obsoleto? No, de ninguna manera. Este diseño de Betancur es un diseño que tiene una validez permanente para una sociedad moderna, como lo es Venezuela más hoy que hace 50 años. Yo creo que el diseño no se ha extinguido, tal vez no está siendo administrado todo lo bien que pudiera ser. Pero además parece evidente que hay esfuerzos para sustituirlo, ¿no? ¿Por qué cosa? No se enuncia con claridad la proposición alternativa, pero se habla mucho de ella. Carlos Andrés Pérez parece tener una proposición alternativa, Luis Herrera parece tener una proposición alternativa, y tanto Carlos Andrés Pérez como Luis Herrera parecen tener más que ver con el futuro que el expresidente Betancur. Sí, no, yo no veo... En términos puramente cronológicos, ¿no? No veo en qué pudieran ni Carlos Andrés Pérez ni Luis Herrera proponer algo esencialmente distinto, ¿no? Las proposiciones alternativas verdaderamente serían o bien una dictadura socialista o bien una dictadura militar, pero dentro de lo que llamamos democracia, y creo que los tres estamos de acuerdo más o menos en el término para no tener que definirlo, las alternativas no son sino de perfeccionamiento del sistema que Betancur vislumbró para Venezuela y que tanto hizo por establecer. Ciertamente el sistema de partidos en Venezuela y el pluralismo que tenemos en Venezuela merece ser perfeccionado y no lo está haciendo. Al respecto, pues, yo diría una frase que ha sido dicha muchas veces, pero que sigue siendo válida, que los remedios, los correctivos para los males de la democracia consisten en más democracia. Ciertamente la democracia venezolana se ha cristalizado mucho. Los partidos se han convertido en verdaderas oligarquías reducidas que han logrado politizar toda la vida del país, de tal manera que la sociedad civil en Venezuela tiene una vida exigua, ¿no? Esto tiene que ver también, claro, con el poder desmesurado del Estado venezolano a través de la renta petrolera. Entonces, el partido que está en el gobierno orienta, para no usar la palabra dispone, que es excesiva tal vez, la inversión de esa renta petrolera. El partido que está en la oposición, de los dos grandes partidos, como es demostradamente una alternativa de poder, también gravita de manera excesiva sobre el resto de la sociedad. Simultáneamente vemos que los partidos no admiten renovación alguna, ni siquiera la renovación más superficial, que sería la renovación humana. ¿Pueden ustedes mencionar, puede alguien mencionar algún dirigente de COPEI o de Acción Democrática que no haya prácticamente nacido en esos partidos? Una vez, creo que conversando con Rafael Poleo, él me decía, en son de chiste, que para aspirar a ser miembro de CNDB había que haber estado preso en Guasina, o por lo menos exilado, y haber tenido alguna simpatía o alguna relación amorosa con alguna dama de las que son próceres del partido, ¿no? Que aparte de esas personas que tienen esas credenciales, pues es imposible para nadie en AD aspirar al CEN. Es más imposible todavía para alguien que no ha sido militante desde su nacimiento en ese partido pretender pues acceder a niveles de dirección. En COPEI sucede lo mismo, de manera que nos encontramos con la paradoja de que por una parte el resto del país está prácticamente, digamos, se ve prohibido el acceso a esos mecanismos de conducción del país que son estos dos partidos, y por otra parte ellos sufren de la asfixia, del agotamiento que proviene de esa exclusividad
de ese ser unos clubs donde es más difícil que entrar que al contra. Pero no parece que esa exclusividad del círculo partidista hubiera sido el diseño de Betancur. Bueno, naturalmente, Rómulo Betancourt ni podía prever todo, pues ni puede ser culpado, sería absurdo, ¿no?, de los efectos de su diseño en marcha. Sin embargo, creo que él mismo contribuyó mucho a esto, ¿no?, por su manera de dirigir Acción Democrática. Betancourt es un caudillo, esto se ha dicho mil veces, pero es cierto. Y Betancourt nunca propició el crecimiento dentro de desafíos a su autoridad. Él nunca se ocupó de preparar la generación de relevo, su propia generación de relevo dentro del partido. Creo que no especialmente, francamente, ¿no? Se ocupó de enfrentar posibles desafíos a su liderazgo. Creo que entre los méritos que hizo Carlos Andrés Pérez con Rómulo Betancourt fue crear en Rómulo Betancourt la impresión de que Carlos Andrés no era un challenger, ¿no?, lo que sí resultó ser. Un retador. Un retador, sí. Y eso es natural, pues ni los caudillos políticos ni las oligarquías partidistas ceden poder por gusto, ¿no? De alguna manera tendría que ser el país quien los obligara. Y en Venezuela es muy difícil, por la circunstancia que ya dije antes, de que el Estado y por lo tanto los partidos que lo manejan alternándose dispone de demasiado poder económico. Supondría una declinación de la calidad del liderazgo en Acción Democrática. Y en COPEI también, sin duda alguna, pues con el paso del tiempo, partidos que son, sin duda alguna, que han sabido interpretar el país, porque seamos claros, ¿no?, estamos hablando de una situación que se produce después que estos partidos lograron la hazaña de la nada, pues convertirse en intérpretes de Venezuela de una manera muy admirable. Con relación a esto, se olvida cuando se critica a DECOPEI, vamos a ser justos y equilibrados, el inmenso esfuerzo de los fundadores, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y de quienes los acompañaron, en crear estos partidos en Venezuela, en un suelo donde no crecía nada, pues, que era el suelo que dejó la dictadura gomecista terminar. Son millones de horas sombra invertidas en comunicarse con el país y en lograr, pues, ese arrastre y esa influencia que los ha llevado, pues, a alternarse en el poder desde 1958. Pero sucede, y de eso estamos hablando, que existe actualmente una distorsión consistente en que el pluralismo en Venezuela es un pluralismo limitado, para usar la expresión de un politólogo amigo nuestro, de José Antonio Gil Yepes, cuando la coyuntura exigiría un pluralismo efectivo, en el cual, pues, la sociedad civil venezolana, los sindicalistas, los empresarios, los medios de comunicación, las asociaciones de toda índole, la iglesia, etcétera, tuviesen frente al Estado una condición de interlocutores y no de vasallos, como ocurre ahora. Pero en la práctica vemos, yo creo que no es ningún secreto que no podamos decir aquí entre los tres por lo menos, que en Venezuela todo gira en torno a lo que el gobierno va a hacer o a lo que el gobierno no va a hacer. El gobierno es un reflejo del partido ganador de las elecciones, y ese partido tiene a su vez demasiada poca democracia interna. Los mecanismos internos de los partidos no son muy democráticos. Aquí no sé si se ha observado lo suficiente de que en su origen los partidos venezolanos son, en su origen y en su estructura actual hasta hoy, son partidos leninistas. El Partido Comunista, que fue el primer partido moderno fundado en Venezuela, desde luego, naturalmente que adoptó el esquema de organización leninista, pero no nos damos cuenta suficientemente de que también Acción Democrática es un partido leninista y que también COPEI es un partido leninista. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido estructural. Lenin, y no Lenin solo, sino recogiendo, pues, un pensamiento anterior y prácticas políticas anteriores, diseñó el partido leninista.
ese partido con un secretariado general, que en la práctica se convierte pues en un dictador dentro del partido, con un politburó, con un comité central y con un congreso. Bueno, aquí tenemos inclusive esas instancias. Está el secretario general, que se llama igual. Está el politburó, que en AD se llama CEN, y en COPEI se llama Comité Nacional. Está el comité central, que en AD se llama CDN, y en COPEI se llama Comité Político, creo. Y está el Congreso, que son las convenciones. Y esos partidos son manejados todavía hoy de acuerdo al postulado del centralismo democrático, sin duda alguna. Y lo estamos viendo inclusive otra vez debatido en estos días, cuando la controversia que existe en Acción Democrática es sobre cómo se debe designar el CEN en la convención venidera. Y casi todo el mundo está de acuerdo en que a la convención hay que presentarle una plancha elaborada por la dirección partidista, por la cúpula partidista, ¿no? En otras ocasiones ocurre lo que ocurrió en la convención de COPEI el año pasado, que se presentan dos planchas que son alternativas totalmente divergentes y que una le pasa la planadora a la otra. Pero el principio de la conducción centralizada y de la consulta a la base más como una formalidad que como una cosa sincera existe en Venezuela. A la vez hay que observar que la presión de los acontecimientos, que la coyuntura misma obliga a los partidos a reflexionar sobre esto y a tratar de encontrar soluciones. Antes dije que ninguna oligarquía partidista, ningún caudillo, cede poder por gusto. No es por gusto, no fue por hacer deporte que Acción Democrática hizo sus primarias en 1967, que salieron tan mal, pues causaron la división cuando el doctor Prieto se consideró que le habían hecho trampa y se fue y luego fundó el MEP. No es por gusto que Acción Democrática eligió su candidato presidencial en 1977-78 en unas elecciones directas de la base. No es por gusto que COPEI hizo un congreso en vez de una convención, un congreso con varios miles de delegados, ¿no? Se ve que estas oligarquías partidistas sienten la presión y sienten que por lo menos tienen que satisfacer de alguna manera el hecho de que ya su militancia y los inscritos en el partido, pero también todos los venezolanos no somos los analfabetos políticos que éramos en 1958. Aquí han pasado desde entonces 22 años de prensa libre, en el sentido amplio de la palabra, diarios, revistas, televisión, radio, 20 años en que la población venezolana ha adquirido una educación política que le debemos en gran parte al trabajo de estos hombres, ¿no? Y de estos partidos políticos, pero que exige de estos partidos y de estos conductores políticos ahora una respuesta, ¿no? Ya no se nos puede tratar como a la población que votaba con tarjetas de colores, pero simbólicamente seguimos votando con tarjetas de colores. ¿Estaríamos a las puertas de un cambio de sistema político, así como el cambio que promovió Rómulo Betancourt con la caída del comunismo y la instalación de un sistema democrático? Bueno, lo que se puede esperar es una evolución pacífica, institucional de este sistema que tenemos, que es el mejor posible, en principio, para perfeccionarse, para darle más participación, para usar la palabra esta que los copianos han puesto de moda, a la gente, a toda la gente, pero para comenzar a los militantes de los partidos en las decisiones que deben tomar. También hay reformas que se le pueden hacer al Estado. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que en 1946 era prematura la reforma que propuesta para que los gobernadores de Estado fuesen electos por votación directa. No olvidemos que Venezuela en ese momento, en 1946, era un país todavía insuficientemente consolidado. Es decir, con Juan Vicente Gómez, el telégrafo, las carreteras, el ejército, las Fuerzas Armadas modernas, comenzó la integración nacional de Venezuela, que había sido un país realmente de regiones inconexas. En el 46, a 10 años de la muerte de Gómez, 10, 11 años de la muerte de Gómez, el país todavía no estaba suficientemente bien integrado como para permitir la formación de feudos, como hubieran sido entonces los gobernadores de Estado electos
por votación directa. Pero ahora, en 1980, ¿qué justificación hay? Ya no podrían ser feudos. Bueno, podrían ser feudos, pero en un sentido moderno, como son feudos los estados de la Unión Norteamericana. No hay duda que en los 50 estados de la Unión Norteamericana tienen algún matiz feudal, pero eso es por darle alguna calificación a lo que ocurre, porque no tiene nada que ver con el feudalismo, tal como es definido en la ciencia política, sino que sencillamente, claro, los gobernadores de los 50 estados, los senadores de esos 50 estados que eligen cada uno de los senadores, los representantes, que son los diputados de allá, tienen su base política en esos estados. También las municipalidades son autónomas y vigorosas, pero eso no desintegra a ese país, todo lo contrario, es lo que le da, es una de las cosas que le da gran vigor. En Venezuela estamos siendo asfixiados por la concentración de poder en el presidente de la República. Y en el centro del país, en la capital. Sí, claro, porque es que todo eso se conjuga. Entonces ya en 1980 es absurdo que los consejos municipales sigan siendo la nulidad escandalosa además que son, que los gobernadores de estado sean nombrados por el presidente de la República y sean unos empleados que están al fin de un hilo telefónico, pues, dándole cuenta telefónica diariamente al ministro del Interior, que los senadores y los diputados no representen a los estados de donde nominalmente son representantes. Es decir, son este tipo de cosas las cuales evidentemente deberíamos reformar. Ahora, ustedes dicen, ¿es previsible un cambio radical? Bueno, claro, si persistimos en no darle salida, en no dar un paso adicional al que ya propuso Rómulo Betancourt hace 50 años y comenzó a cumplir en 1945 y perfeccionó luego en 1959-63, claro que estamos creando una situación de tensiones crecientes, ¿no? Es imposible predecir, o es ocioso predecir hasta cuándo responde un sistema, hasta cuándo resiste un sistema a las tensiones que crea sin darle respuesta. Pero yo no puedo satisfacerme con la idea de que esto reviente algún día porque no se ha reformado. Otra reforma que sería muy interesante, por cierto, que no tiene nada que ver con el centralismo, sería la reforma de la Constitución para no permitir la reelección presidencial. Este es un tema evidentemente cargado de controversia, porque si se hiciera eso, por ejemplo, en este momento, sería visto, y sería de hecho, pues, sin duda alguna, una maniobra contra la candidatura del presidente Rafael Caldera. Y así va a aparecer en cada momento cuando se proponga, siempre va a aparecer como que es contra alguien. Pero es asombroso cómo en América Latina no hemos aprendido la lección tan sencilla de los mexicanos, que los expresidentes de la República, con opción a la reelección, se convierten en un factor de perturbación, no solamente para todo el sistema político, sino para su propia presidencia. El primer mandato de un presidente que puede en un futuro aspirar a la reelección se ve mediatizado y corrompido por esa posibilidad. Y a medida que se acumulan expresidentes, se convierte la política en un saco de... Expresidentes con aspiraciones a volver a ser presidente. Claro, entonces la política se convierte en un saco de gatos. Y esta afirmación, yo creo que cualquiera que vive en Venezuela sabe que no es una hipótesis con visión de futuro, sino que esto ha ocurrido en los años que nos ha tocado vivir. Esa sería una reforma extraordinaria, pero de aquí en adelante se va a encontrar siempre con el obstáculo de que alguien va a quedar lesionado. Los presidentes con opción a la reelección según la disposición actual de la Constitución. Ahora, en otros sistemas políticos sí hay la reelección contigua y continua del presidente de mando, por ejemplo en los Estados Unidos. Bueno, en este momento el presidente Carter, cumpliendo su mandato de 4 años, aspira como presidente a seguirlo siendo en otro periodo electoral. Sí, los norteamericanos encontraron esa solución. Vale la pena recordar un poco el origen de esa disposición. En Estados Unidos no había ninguna restricción a la reelección del presidente, pero como el primer presidente, George Washington, sirvió 2 periodos de 4 años, desde entonces ningún presidente se consideró digno de aspirar a un tercer periodo. Es decir, había una especie de tabú. Los presidentes aspiraban a una reelección y después no se presentaban de nuevo. Eso se rompió con Roosevelt, que se presentó 4 veces y ganó 4 veces.
Entonces, en vista de eso, que fue realmente una distorsión grave de las costumbres políticas norteamericanas, intervino esta reforma para limitar la reelección a un periodo. Y ciertamente es preferible la reelección inmediata que esta cosa absurda que tenemos en Venezuela, que es la reelección posible a los 10 años, que tiene todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la reelección inmediata. Ahora fíjense ustedes que aún la reelección inmediata tiene sus bemoles. El caso Nixon está allí para demostrarlo, ¿no? Nixon abusó de manera flagrante del poder de la presidencia para garantizar su reelección. Y ahí también hubo una distorsión y una perversión del sistema político norteamericano. Lo mejor es lo que tienen los mexicanos, un periodo de 6 años, que lo que no se hace en 6 años no será en 8. Y ese señor, cuando termina su presidencia, se desaparece, pues sencillamente deja de ser. Ahora hay que tener en cuenta que en México el sistema político está centrado o gira en base a un solo partido político, en donde el propio partido político es una especie de maquinaria tan englobante que puede permitirse el lujo de no reelegir su propio presidente porque está seguro de continuar en el ejercicio del poder, el ejercicio de administración del gobierno. Sí, pero aquí, repito, tenemos los inconvenientes y no las ventajas, porque aquí le ocurre al partido en el gobierno que tampoco puede presentar su presidente como candidato, con esa consigna tan fuerte que usó Nixon, reelijan al presidente, ¿no? El mejor eslogan electoral posible, ¿no? Reelegir al presidente, ¿no? Aquí no lo pueden hacer porque el presidente tiene que dejar el sitio a otro, pero su actuación presidencial está mediatizada por la idea de que él tiene que quedar en buena postura para poderse lanzar 10 años más tarde si lo desea, ¿no? Es decir, pone al presidente en la actitud de hacer demagogia, en la necesidad de hacer demagogia. Para un periodo futuro. ¿Esos son los 20 minutos, Edgar? ¿Sí?